Bueno, hoy quería compartirles una palabra que le puse por título Una habitación para la palabra. Para la palabra. Una habitación para la palabra. Quiero invitarlos a buscar en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde el 15 al 17. En la versión NBI. Perfecto. Bueno, dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Hoy meditaba en este pasaje y me llamaba la atención esta parte que dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. En la Reina Valera, ¿alguien se acuerda cómo dice? Que more en abundancia, ¿sí? La palabra de Cristo en ustedes. Y yo me preguntaba, ¿qué significa que la palabra habite o que la palabra more? Que en otras palabras sería lo mismo que decir que la palabra viva en nosotros, ¿sí? Vamos a hacer una suposición. Si yo les digo que viene una misionera de África y necesitaría que alguno de ustedes la pueda recibir en su casa, ¿habría alguien dispuesto? ¿Sí? A ver, pueden levantar la mano para ver cuántos serían los dispuestos. Bueno, son varios, muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo les digo que esta misionera en realidad quiere vivir con ustedes? Quiere quedarse a vivir, no es una visita de una noche, de dos, de una semana, no. Su plan es quedarse a vivir en Córdoba y necesita quedarse en su casa. ¿Cuántas manos habría levantadas ahora para disponer su casa para que alguien vea vivir? Bien, hay algunas. Son menos, pero bueno, hay algunas. Perfecto. Ahora, imagínense, el tercer dato es que esta misionera no solamente quiere vivir por siempre en su casa, sino que además quiere gobernar la casa. Quiere que se haga todo como ella dice y ella va a decidir qué se hace, qué no se hace, qué se come, qué no se come, qué se dice, qué no se dice. ¿Cuántas manos habría levantadas ahora? ¿Ninguna? Oh. Ahora, pensando en este ejemplo, volvamos a leer el versículo. Que habite, no que los visite, no que de vez en cuando la reciban en su casa, que habite, que more en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Hay una gran diferencia, ¿cierto?, entre recibir una visita a que esa visita se quede a vivir en mi casa. Hay una gran diferencia, ¿o no? Por ejemplo, cuando alguien ya mora en mi casa, le tengo que hacer un lugar, porque uno se banca unos días, vieron, de dormir incómodo por, recibir la visita, pero ya si se queda a vivir, hay que hacerle un lugar en la casa, hay que adaptarnos, hay que hacer la parte, y comienza algo que se llama convivencia, cuando ya la persona vive con nosotros, ¿sí? ¿Le ha pasado alguna vez de que una visita se queda mucho tiempo en su casa? ¿Qué empieza a pasar con esa visita? Empieza a incomodar un poco, ¿cierto? Porque cambia la dinámica de la casa, cambia la estructura, la forma en la que se mueve. Así que cuando el Señor nos dice que la palabra habite, que la palabra mores, en otras palabras está diciendo que la palabra sea parte de nuestra vida, sea parte de nuestro diario vivir, sea parte de que convivamos con la palabra, ¿sí?
A veces la recibimos en la entrada así con una sonrisa, pero no la dejamos entrar a las habitaciones o al fondo de la casa. ¿Vieron la imagen que puse en la plaquita? Es una familia recibiendo a una mujer, a una viajera, que viene con la maleta para instalarse, que representa la palabra, ¿no? Ahora, lo que quiero que nos planteemos esta noche es cuál está siendo nuestra actitud para con la palabra. Si la estamos recibiendo ahí como cordialmente en la puerta, pero no la dejamos entrar, o la dejamos entrar hasta cierto punto, hasta cierta parte, o cuando nos incomoda, le animamos que se vaya. Gracias, todo bien, pero no, andate a tu casa. Hermosa, pero ya, ¡ay, qué tarde se hizo! ¿Vieron cuando querés que se vayan las visitas? Empezás a decir, uy, mañana me tengo que levantar temprano, empezás a tirar indirectas. Ayer un amigo me contaba que estaba en un viaje y él estaba contento porque en el asiento del lado no había nadie. Y cuando en los aviones a veces está muy apretado, que no haya nadie en el asiento del lado, te podés tirar, estás más cómodo. Pero dice que en un momento vino un chino en mitad del vuelo y se sentó en el asiento de ahí del lado. Entonces dice, oh, este chino, ¿qué hace acá? Entonces, como él no habla chino y se ve que el otro no habla español, empezó a hacerle señas como, vos, vos, andate a tu asiento. Y el chino dice que le decía cosas y no se entendían nada. Y en un momento se levanta y le hace así. Andate. Hasta que el chino le muestra que ese había sido su asiento, nada más que él estaba sentado en otro lado, pero ese era el lugar que le correspondía. Yo pienso que a veces nuestra actitud con la palabra puede ser esta también, porque a veces la palabra viene a incomodar, viene a sacarnos de nuestra zona de comodidad, de confort, viene a confrontar lo que estamos haciendo, nos dice que está mal, nos muestra que está mal, y a veces cuando ya la palabra quiere entrar mucho, no nos gusta y la queremos sacar, ¿sí? Por eso el hecho de decir que la palabra habite, que la palabra more, tiene una connotación bastante grande. Habitar es lo contrario a ir y venir. Habitar es quedarse. Cuando vos vas y venís no estás habitando, no estás viviendo, estás yendo y viniendo. Pero lo que quiere el Señor es que la palabra se quede, ¿sí? Bueno, y acá va mi primer pregunta. ¿La palabra en nosotros está habitando o está de paso? ¿Mantenemos un trato cordial con la palabra, pero no la dejamos entrar tanto? ¿O sí la dejamos entrar y encima que la dejamos entrar, la dejamos que gobierne nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia? ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, la palabra del Señor nos muestra quizás de que está mal, por ejemplo, colgarse de los ganchos de la luz, ¿no? Si nosotros la recibimos a la palabra y decimos, sí, la verdad es que está mal y lo tengo que cambiar, y tomo la decisión de cambiarlo, y digo, sí, no, vamos a hacer las cosas como se debe y voy a ir a inscribirme de PEC y que pongan el medidor y pagar todos los meses, esa actitud lo que estaría haciendo es dejar de entrar a la palabra y que se siente, que se establezca, ¿sí? Y si cada cosa que nos va mostrando, cada cosa que nos va diciendo la palabra, nosotros la vamos obedeciendo, entonces cada vez va entrando más y cada vez va tomando más gobierno. Ahora, si yo cuando escucho la palabra digo, sí, pero yo no tengo plata para pagarla, así que lo siento, o sea, no me parece tan importante eso que me están diciendo, no es para tanto, no es para exagerar. Bueno, en algún momento lo haré, pero ahora no puedo, no me queda otra. Entonces, lo que estoy haciendo es cerrar la puerta y dejándola afuera. Y a veces tenemos esta actitud de que todo el tiempo estamos escuchando palabra, pero si no lo obedecemos es como que la dejamos afuera, no mora en nosotros, no habita. Simplemente es una visita a la que no le damos mucho lugar, ¿sí?
En Lucas 8:18, en la Reina Valera, miren lo que dice este versículo. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. ¿Alguien entiende este versículo? Mirad pues cómo oís, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Bueno, la Reina Valera a veces es media difícil de entender, así que le vamos a leer en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Así que tengan cuidado de entender lo que oyen. Tengan cuidado de entender lo que oyen, porque al que entiende se le dará más a entender, y al que no entiende se le quitará hasta lo que cree que entiende. Este pasaje Jesús viene hablando de la parábola de la semilla, del buen sembrador, ¿sí? Cuenta que un sembrador salió a sembrar la semilla ¿qué representa? La palabra, ¿sí? Alguna semilla cayó en rocas, otra semilla cayó en un lugar donde le daba mucho el sol y así, y otra semilla cayó en buena tierra. Los discípulos cuando escucharon esta parábola le dijeron, Jesús, ¿qué quiere decir esto? No entendemos nada. En medio de esta explicación que da Jesús, está este versículo, ¿sí? Así que tengan cuidado de cómo están oyendo, ¿sí? Una de las formas en las que honramos la palabra es en ocuparnos de entender lo que escuchamos. Y para entender lo que escuchamos, ¿qué tengo que hacer antes? Prestar atención. Tengo que prestar atención porque si no presto atención, nunca voy a entender, ¿sí? Entonces, ¿cómo le demostramos a la palabra que es bienvenida en nuestra casa interior? Y bueno, primero que nada, prestando atención, ¿sí? Segundo, tratando de entender. ¿Cómo hago yo para entender algo? Como yo cuando leí el versículo recién en la Reina Valera, digo, ¿qué se refiere? No entiendo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que buscar, leer otras versiones, investigar, leer todo el contexto para ver de qué estaba hablando Jesús y meditar, pensar, preguntarle al Espíritu Santo. Todo esto te lleva tiempo, todo esto te lleva energía, te lleva vida pensante, ¿sí? Pero le demostramos a la palabra que queremos que viva, que habite, que more en nuestro corazón, justamente cuando nos fijamos bien de cómo estamos oyendo. Estamos oyendo con la intención de entender. ¿Y para qué queremos entender? Para aplicarlo, para vivirlo, ¿sí? Esa es con la actitud y con la intención que venimos. Esto significa darle importancia por encima de otras cosas y la promesa es que si lo hacemos, Dios nos dará cada vez más entendimiento. Alguien que no se ocupa de entender, lo poco que entiende le será quitado. Pero alguien que se ocupa de entender cada vez más, va a tener más entendimiento. Cada vez va a tener más profundidad en su entendimiento de la palabra. Cada vez va a tener más revelación. Cada vez la palabra va a morar más en abundancia en el corazón, ¿sí? ¿Cómo debe morar la palabra en nosotros? La palabra de Cristo mora en ustedes en abundancia, ¿sí? En abundancia. No, este es el único, creo yo, exceso que no es malo. No importa, no hay un límite para la cantidad de palabras que puedas escuchar y que puedas atesorar en tu corazón. Toda la que vos quieras, ¿sí? Nunca va a ser demasiada palabra, así que dale nomás. Yo a veces lo charlo a mi papá porque le digo, ¿qué manera de escuchar prédica este hombre? Usted no sabe la cantidad de prédicas que escucha mi padre. Porque está haciendo cosas y a la vez está escuchando palabra todo el tiempo, ¿sí? Y cuando dice la Biblia que la palabra mora en abundancia en nosotros, significa que de continuo necesitamos estar expuestos a la palabra. No solamente a las prédicas, a la palabra, ¿de qué otras formas puedo escuchar la palabra de Dios? Leyendo la palabra, ¿qué más?
En la oración, teniendo intimidad con Dios. ¿De qué otra forma? Escuchando canciones en la radio, por ejemplo, sí, escuchando canciones, alabanzas. Hay muchas formas de escuchar la voz de Dios y estar expuestos a la palabra. Necesitamos saber que la palabra es un vehículo que transmite cosas, que transfiere cosas. La palabra es como un cable. No hay ningún cable acá, sí, acá hay un cable, por ejemplo, ¿ven? La palabra es como una cápsula que contiene cosas adentro, así que cuando yo escucho palabras, lo que está haciendo es entrar cosas en mi alma y en mi espíritu. ¿Sabía usted que las palabras son como cápsulas que contienen espíritu? Jesús dijo esto, vamos a Juan 6:63. Solo el espíritu da vida, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son, ¿qué? Espíritu y son vida. Las palabras que Jesús hablaba provocaban en las personas vida. ¿Por medio de qué viajaba la vida de Jesús a las otras personas? Por medio de la palabra. La palabra, cuando escuchamos la palabra de Dios, lo que Dios es, la esencia de lo que Dios es, viaja por medio de su palabra y entra a nuestro espíritu por medio de la palabra. A veces hay palabras de Dios que nos traen paz, que nos dejan una sensación de paz. ¿Por qué? Porque las palabras contenían paz. Hay veces que nos sentimos más libres, que nos sentimos más llenos, que nos sentimos como que nos sacaron un peso de encima. Porque fíjense que por eso dice que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros junto con todas sus riquezas. Las riquezas de Dios se hacen parte de nuestro espíritu y de nuestra alma por medio de escuchar sus palabras. Ahora también hay palabras que contienen otras cosas. Hay palabras que contienen tristeza, hay palabras que contienen dolor, hay palabras que contienen rebeldía, hay palabras que contienen desánimo, hay palabras que contienen miedo. Vos fíjate que a veces solamente por escuchar el noticiero, solamente por escuchar una conversación, solamente lo único que pasó fue que escuchaste, pero ¿qué pasó? Esas palabras contenían, encapsulaban algo que te afectó espiritualmente y que afectó tu alma. Entonces, teniendo este entendimiento del poder que tienen las palabras y lo que escuchamos, necesitamos aprender a ser más cuidadosos con respecto a qué consumimos por medio de nuestro oído, ¿sí? Porque afectan nuestro espíritu y nuestra alma. Así que cuando se nos está diciendo que more en abundancia la palabra, si tenés la oportunidad de escuchar algo, escucha, ¿qué cosa? La palabra. Si tenés la oportunidad de conversar de algo, conversá de la palabra. Si tenés la oportunidad de escuchar una música que te edifique en la palabra, porque ninguna palabra es inocente. Todas las palabras contienen espíritu que puede traer vida o espíritu que puede traer muerte, ¿sí? No son inocentes las palabras, son un vehículo, son un medio de transmisión que afecta a nuestro espíritu y nuestra alma, ¿sí? Hoy meditaba en que hay una conexión entre la palabra y entre la luz. Quiero que veamos varios versículos y que usted me ayude a conectar un versículo con el otro para darnos cuenta cómo la palabra y la luz van de la mano, ¿sí? Vamos primero a Juan 1:4. Ahí mientras lo buscamos, quiero dejarte esta pregunta. ¿A qué palabras le estamos dando lugar en nuestra mente y corazón? ¿Qué estamos escuchando durante la semana? ¿A qué le damos lugar? ¿A qué tipo de conversaciones? ¿A qué tipo de programas? Juan 1:4 dice, de la palabra nace la vida y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz.
La palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La palabra y la luz, ¿cómo van? Juntas. ¿Por qué será que van juntas la palabra y la luz? Porque son la misma persona, son Cristo. ¿Sí? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra vez, la palabra que es luz, lumbrera, luz a mi camino. ¿Sí? Vamos a volver a Juan 8:16, ese versículo que leímos recién. Leímos el 18, pero ahora vamos a leer del 16. Nadie que encienda una luz la cubre con una vasija. Ese es Juan, es Lucas 8:16. Sí, Lucas. Nadie que encienda una luz la cubre con una vajilla. ¿Alguien tiene en su casa una lámpara cubierta con una vajilla? No. Una vasija. Ni la pone debajo de la cama. ¿Alguien tiene luz debajo de la cama? No. Sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Vamos al 17. Acuérdense que de todo esto, ¿de qué viene hablando Jesús? De la parábola del buen sembrador. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Vos leés este pasaje y decís, pero viene hablando de la palabra. De pronto salta a la luz y después vuelve a la palabra. No, está hablando todo lo mismo, porque la palabra, como leímos en los dos versículos anteriores, es luz. La palabra viene a traer luz. El problema es que si vivimos en oscuridad espiritual, la luz no es muy bienvenida. Y si la luz no es bienvenida, entonces la palabra tampoco puede entrar. Ahora imaginemos esto que yo les mencionaba al principio, ¿no? Esta mujer que quiere entrar a la casa, pero en la casa habitamos en oscuridad espiritual. Cuando entra esta persona y empieza a iluminar, ¿qué pasa cuando se ilumina un lugar? Se expone, se empiezan a exponer. Lo que en la oscuridad estaba todo bien, pero cuando viene la luz, empieza a mostrar lo que está mal. Por eso hay mucha gente que la palabra no le gusta porque la palabra empieza a exponer. Pensamos que está todo bien, no, yo soy el más bueno del mundo, hasta que entra la palabra. Cuando entra la palabra con su luz, empieza a iluminar, empieza a exponer. Y cuando la palabra no se expone, no es tan divertido. ¿Se acuerdan este versículo en Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es viva y poderosa? Más cortante que espada de dos filos. ¿Qué más? Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto la luz. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿A esto le parece a usted, le suena algo lindo, placentero y disfrutable o algo doloroso y desagradable? Una espada de dos filos que penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso y deja al descubierto los deseos y pensamientos más íntimos. No es tan agradable, ¿no? Que te atraviese un cuchillo, que te perfore. Y justamente, ¿de qué está hablando este versículo? Pues la palabra de Dios. Así que nuestra experiencia con la palabra de Dios es justamente esto, un cuchillo que expone y que deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ahora nos damos cuenta por qué a veces no le queremos abrir tanto la puerta a la palabra y por qué mejor la queremos dejar afuera. No, hermoso la prédica, hermoso lo que se habló, no sabes. Claro, pero no dejamos que entre.
Está como Jesús en Apocalipsis 3, golpeando la puerta y dice, hola, ¿me dejarían entrar y cenar con ustedes? Primera de Juan 1:10 dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿De qué vienen hablando los versículos de ahí otra vez? De la luz. Dios es luz, en Él no hay oscuridad. El que vive en oscuridad espiritual no puede tener comunión con Dios, no puede tener comunión con los hermanos en Cristo. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ahí viene el 10. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Otra vez la luz y la palabra de la mano, ¿sí? Demostramos que no hay lugar para la palabra en nuestro corazón. Luz y palabra van de la mano porque son inseparables, porque son la misma persona. Como decíamos, la palabra viene a exponer, a sacar a luz, y eso muchas veces incomoda. ¿Incomoda o no incomoda que la luz venga a exponer? Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, si la palabra viene a decirnos, tenés que cuidar tu cuerpo, eso ya nos saca de la comodidad. Tenés que amar a tu enemigo. La palabra puede doler porque abre nuestros ojos a la verdad. ¿La verdad puede ser dolorosa o no? Sí. Frente a eso tenemos dos posibilidades. Dejarnos trabajar por la palabra y por la luz, reconocer con humildad y decir, sí, es cierto, lo que me está mostrando la palabra es cierto, estoy haciendo las cosas mal. Reconocer con humildad, arrepentimiento, o, como dice este versículo de Mateo, tapar la luz con una vasija, o meter la luz abajo de la cama. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué taparías? Porque te está molestando. ¿Puede ser que a veces hacemos eso? Que tapamos la luz con una vasija, que la metemos abajo de la cama, que no la queremos ni ver. Cuando hacemos eso, demostramos que no hay lugar para la palabra en nuestro corazón. Santiago 1:21. Ya es el último, Sol, pobre, la pasé por todas las versiones. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten ¿con qué? A ver, lo digamos más fuerte. Acepten con humildad. Humildad. Si escuchamos la palabra creyendo que somos perfectos y que no hay nada por cambiar en nosotros y que somos ultra santos, y cada vez que escuchamos la palabra pensamos en que este le vendría bien, aquel justo faltó, el que le hacía falta esto porque es muy orgulloso. Acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Si yo escucho una palabra y dentro mío digo, bueno, pero no es tan así, no es tan importante. Bueno, no, eso no le llevo el apunte. ¿Eso sería humildad? No, ¿cierto? Alguien humilde obedece porque sabe que Dios sabe más que nosotros mismos, ¿sí? Por eso alguien humilde agarra todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Todo lo que Dios dice lo acepta con humildad y dice, sí, voy a ser obediente. Esta semana quise empezar a leer Ezequiel y la verdad que pobre Ezequiel, cada vez que venía la palabra de Dios debe haber temblado porque se le venía algo muy incómodo, algo muy feo. La primera palabra vino a decirle que por un año tenía que estar acostado y que se tenía que preparar provisiones para comer durante todo ese año y para cocinarse, incluso que tenía que cocinarse y comer su mismo excremento, el excremento humano. La palabra
incomodando, ¿no? Bueno, y así todas las cosas que Dios le iba pidiendo, una cosa más loca que otra. Pero lo que vemos en Ezequiel, que a mí me parece un profeta tan comprometido con su causa, es que aceptaba con humildad lo que Dios le pidió. Se tomó en serio el llamado, ¿sí? Por último, me preguntaba, porque la palabra de Dios no viene solamente a edificar nuestro interior, no viene solamente a provocar madurez en nosotros, sino la idea es que también esa palabra luego provoque crecimiento en otros, ¿sí? Que lo que escuchamos de Dios después lo podamos compartir con otras personas. Y hay una pregunta que me venía dando vueltas en la mente, que es ¿qué hablamos cuando nos juntamos? ¿Qué hablamos cuando nos juntamos? Y quiero que nos preguntemos esto. Seguramente todos los que estamos acá en algún momento nos juntamos entre la semana, nos juntamos mañana domingo, nos juntamos a festejar un cumpleaños, nos juntamos a charlar, a pasar el tiempo. ¿Qué hablamos cuando nos juntamos? Incluso con gente quizás de otra congregación. Porque el versículo que leímos al principio dice, instrúyanse y aconséjense unos a otros con la sabiduría que Dios da. Otras versiones dicen enseñándose y exhortándose, amonestándose. Razonando con alguien para advertirlo significa amonestar. ¿Sí? Amonestar a alguien significa razonar con alguien para advertirlo. El objetivo de Dios es que usemos nuestras palabras para transmitir a Cristo a otros. Y así como dijimos que las palabras que vienen de Dios contienen la esencia de lo que Dios es, cuando yo hablo palabra de Dios a otros, ¿qué estoy transmitiendo? Vida, o paz, o gozo, o paciencia, o obediencia. ¿No te ha pasado de que después de hablar con alguien como que te sentís inspirado? Hay veces que vos hablas con alguien y te sentís inspirado a ser rebelde. Y hay veces que vos hablas con alguien y te sentís inspirado a ser obediente. ¿De dónde viene esa inspiración? De las palabras mismas, ¿sí? Entonces, ¿qué hablamos cuando nos juntamos entre hermanos en Cristo? Y está bien a veces hablar de cosas banales y reírnos y distender, disfrutar ese momento, pero si todo es banalidad, queda como un vacío, como un hueco, como que cuando se termina queda un vacío de que no te saliste edificado de esa juntada. Y para colmo, cuando las palabras son vanas, tendemos más hacia la carne, ¿sí o no? Tendemos más a veces hacia a hacer comentarios fuera de lugar, chistes fuera de lugar, o a la murmuración, a hablar mal, ¿no? Entonces, creo que está bueno, no digo que todo el tiempo estemos serios y formales y hablando religiosamente de la palabra, sino que como una conversación natural, ¿sí? Que la conversación sea de edificación o que salga de la superficialidad a veces y vamos un poco más para preguntar ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Si surge por ahí y la otra persona nos cuenta una situación que está viviendo, ¿te parece que oremos por eso? A veces no necesitamos estar en un discipulado, estar acá en la iglesia, que justo a mí me toque predicar para dar una palabra, sino que naturalmente puedo estar creando ambientes espirituales, ¿sí? Así como podamos ser usados para crear ambientes de la carne, podemos ser usados para crear ambientes espirituales en los tiempos y en los momentos donde nos juntamos. Por eso acá la palabra nos dice, instrúyanse y aconséjense unos a otros con la sabiduría que Dios nos da. ¿Cuántos saben que al Cristo estar en nosotros, su sabiduría está en nosotros? Su inteligencia está en nosotros. Dios desbordó sabiduría en nosotros, ¿sí? Necesitamos echar mano de esa sabiduría para que todo lo que hablemos sea de edificación, ¿sí? Les dejo este desafío. ¿Qué tal si así de forma natural, no forzada, aprovechamos esos momentos en los que nos juntamos para edificar, para
compartir lo que Dios ponga en nuestro corazón, para dar ánimo, para dar esperanza, para orar unos por otros. Dice también ese versículo: canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud en el corazón. Si alguien sabe tocar un instrumento, si alguien sabe cantar y se anima, aprovecha ese momento. No necesitamos estar en una reunión, estar en una casa de oración. Así, si surge espontáneamente, naturalmente, cantar y tener un tiempo de ministración, ¿sí? Creo que eso es llevar también la espiritualidad a la vida diaria, a la diaria común y normal, porque si la palabra de Cristo abunda en nuestro corazón, el hecho de que abunde significa que brota, que sale, ¿sí? Entonces, para concluir, quiero preguntarles cómo podemos darle más lugar a la palabra en nuestra vida. ¿Cómo podemos darle más lugar a la palabra en nuestra vida? ¿Qué decisiones así podríamos tomar para que la palabra more más en abundancia en nuestros corazones? Nos podemos poner a pensar, mira, en tal momento cuando hago tal cosa podría, en vez de poner el programa de Chimentos, pongo una prédica, algo que me edifique, ¿no? En vez de escuchar las noticias tanto tiempo, ¿qué tal si comienzo el día leyendo la palabra? ¿Qué tal si algún martes o jueves puedo venir a la oración matutina a escuchar al Señor? Me puedo organizar para estar. ¿Qué tal si los domingos lo aprovechamos para repasar la prédica en la familia y ver a ver si todos estamos entendiendo lo que se está hablando, lo que no se está hablando, ¿no? Y así, yo creo, lo puedo ver como espiritualmente, que la palabra va teniendo más cabida, no solamente en nuestra vida, sino en nuestra familia. ¿Sí? La otra vez Matías contaba de que nuestra abuela nos sentaba a leer un salmo y un proverbio. Y eso es darle lugar a la palabra, ¿no? La enseñanza de la palabra no la podamos descansar solamente en los líderes de pre, en los líderes de ADO, en los líderes de jóvenes, en los maestros del culto de niños. En la familia se tiene que dar naturalmente la palabra, porque si no se crea esta división de que, bueno, lo espiritual es en la iglesia y acá en casa, carne. Carnal nomás. No, es una misma cosa. Somos los mismos seres espirituales en un lugar geográfico o en otro. ¿Sí? Quiero invitarla a ponerse de pie. ¿Cómo podamos honrar más la palabra? ¿Cómo podamos dejar que gobierne más nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia? Me gustaría que nos vayamos de acá con alguna decisión de decir, quiero empezar a implementar esto, quiero empezar a darle más lugar a la palabra en mi vida.